Sin embargo, bueno, estos dos modelos podríamos considerarlos son lo que más se apega a esto que comentábamos al principio de la primera escuela, la escuela franco-japonesa, que tiene una visión mucho más desde el punto de vista de lo que es el macro de la organización respecto del individuo. Sin embargo, los modelos más recientes vamos a ver que se apegan más a la visión anglosajona. El primero que platicaríamos entonces sería el modelo orientado a políticas públicas. La orientación a políticas públicas es algo muy moderno, digamos, se empieza a hablar de las políticas públicas a partir de finales de los años 50. Realmente se empieza a ver gobiernos que operan con la filosofía de políticas públicas, pues ya entrados los años 70, particularmente muy entrados los años 80 es cuando empezamos a ver ya operando cuestiones muy específicas bajo este esquema que supone no necesariamente una burocracia en el esquema weberiano, que podría ser una gran caja negra, que sabemos que se le mete insumos, a veces no sabemos qué tantos, pero que está dando resultados. Aquí ya no es esa gran organización, ese cuerpo organizado, el que va a saber responder, sino aquí van a ser pequeños grupos específicos con mandatos muy concretos y que van a tener una organización entre ellos para atacar una serie de objetivos muy precisos. Muchas veces objetivos de corto plazo, en algunos posiblemente de más largo plazo, pero esa organización es mucho más, digamos, acotada a cierto tipo de problemas, a cierto tipo de necesidades, y entonces se plantea con la metodología, no siempre hay acuerdo respecto de la metodología de las políticas públicas, pero si quieren ustedes, concretando los pasos de la definición del problema, del análisis de soluciones, de la elección de una solución, de la operación de la misma, y algo importantísimo, y a pesar de que, vuelvo al punto, pero es importante mencionarlo, nuestra clase política habla mucho de las políticas públicas, pero siempre olvidan por alguna extraña razón, nunca entendí bien por qué, que las políticas públicas deben llevar un esquema de evaluación. Si una política pública no se puede evaluar, no es una política pública, o sea, es tal vez un desprendimiento de un modelo weberiano, en fin, una cosa rara, pero eso no puede ser una política pública, aquel esquema que trae una iniciativa acotada, que no tiene un esquema propio de evaluación y que permita, demostrar que el objetivo específico se alcanzó, y dos, que efectivamente se hizo en un esquema más o menos eficiente. Entonces, ese esquema de las políticas públicas requiere de otra racionalidad. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos un cuerpo que principalmente se guía por una jerarquía muy marcada y una disciplina de cumplimiento de las instrucciones que marca esa jerarquía. Acá tenemos una organización que va definiendo de alguna forma puestos dentro de un aparato burocrático más o menos amplio, y donde cada quien llega a cubrir una plaza dentro de toda esa gran maquinaria. Acá tenemos pequeños equipos que se organizan de manera muy dinámica, que pueden incluso intercambiar algunas de las atribuciones, que pueden intercambiar entre ellos algunas, incluso aquí puede haber la jerarquía que era tan marcada acá, aquí esta jerarquía puede estar, casi tendiente a desaparecer en el sentido de que son cuerpos mucho más horizontales que verticales, y la otra en el sentido de que quien puede tener una responsabilidad de mando puede tener una responsabilidad de subordinación en un momento dado, dependiendo de cómo se ve esa organización. Y bueno, de aquí a lo que llegamos es al modelo gerencial. Este modelo gerencial principalmente depende de esta corriente llamada de la nueva gerencia pública, y esta nueva gerencia pública, ustedes recordarán que es un movimiento que se puso particularmente muy de moda en los años 80, que empezó ya a generalizarse, incluso aquí en México, empezó a adoptarse muchas de esas herramientas en los años 90, y que actualmente opera en muchas instancias, lo podemos ver en el gobierno federal, en el gobierno de otros países, y no es más que la adopción de muchas de las herramientas que han funcionado en la administración privada, en la necesidad privada, en el sector público, y que se ha demostrado que son herramientas que sí funcionan en el sector público. Herramientas que tienen que ver con cuestiones principalmente de sistemas de calidad, con medición de resultados, con indicadores de gestión,
y todas estas metodologías que permiten de alguna forma ir midiendo el desempeño de cada instancia o de cada individuo en función de objetivos muy específicos o en función de parámetros de eficiencia o de eficacia previamente discutidos y previamente acordados. Entonces, este modelo gerencial igual tiene otra visión, incluso hasta de mayor cambio respecto de la visión que tenemos del servicio público, porque generalmente mucho de lo que vamos a encontrar en el modelo gerencial es un servidor público que de pronto lo que va a hacer para resolver uno de sus problemas administrativos es no recurrir a, digamos, a los elementos, a los recursos que podemos encontrar en un esquema burocrático weberiano, sino simple y sencillamente irse a un esquema de outsourcing. Y ese esquema de outsourcing entonces sería contratar a una compañía privada a venir a desarrollar una serie de actividades que por una recomendación de una reingeniería le dicen al funcionario público: mira, tú te dedicas a los servicios de agua potable, tú no eres informático, no tienes por qué poner a uno de tus fontaneros a capturar datos,